Justo ahora. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a otra sesión de Journal Club de los lunes. El día de hoy, bueno, pues lo habíamos comentado la semana pasada. El doctor Enrique Pasos le toca coordinarla y bueno, pues tenemos el gusto y el honor de tener el día de hoy al doctor Rafael Herrera, es anestesiólogo cardiovascular, pediatra, y pues vamos a hablar de este tema que creo que es un tema bastante importante y bueno, pues seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. Hemos escuchado probablemente por ahí del curso que ustedes tienen, Rafa, y bueno, seguramente hoy va a dar para mucho y sobre todo haber muchos interesados en el tema. Rafa, de verdad, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Puedes compartir tu pantalla en el momento que nos des luz verde. Perfecto, pues vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla. Y pues si no hay ninguna otra observación o mensaje, pues vamos a comenzar con la charla. Primero que nada, pues agradecerles por esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, con este auditorio. Y pues vamos a tratar de cubrir todos los puntos de la manera más clara posible. Y pues dejar una sesión de preguntas al final. Pues la labor que a mí me corresponde con ustedes es platicar esta parte de la reanimación cardiopulmonar en quirófano, o más que en quirófano, más bien sería como en el perioperatorio de cirugía cardíaca de cardiopatías congénitas. Voy a hacer hincapié en que no solo vamos a hablar de esta parte del famoso curso CALS, ya que creo que el objetivo de la charla podría ser un poquito más amplio, sin perdernos, sino también hacer ese énfasis en qué hacer con esos pacientes que todavía no han sido operados y cuáles serían como esos principios de reanimación que deberíamos aplicar previo a su corrección e incluso en aquellos en los que su corrección ya sucedió, pero el CALS ya no tiene mucho que opinar respecto a qué hacer con un ventrículo izquierdo hipoplásico, dependiendo de cada uno de sus estadios o algunas enfermedades muy complejas, donde el CALS se va a limitar, como lo vamos a ver más adelante, a dar recomendaciones, y entonces ahí es en donde daremos la pauta a hacer la revisión como de las implicaciones fisiopatológicas de la RCP durante cada una de esas entidades o de esas cardiopatías congénitas. No tengo ningún conflicto de interés al momento de presentar la charla, y la manera en la que vamos a discurrir algunas definiciones muy concretas, muy sencillas, no nos vamos a tener demasiado en ello. Hablaremos de epidemiología del paro cardíaco, específicamente en cardiopatías congénitas, y también un poquito en el contexto perioperatorio, y hacer un análisis muy interesante de cómo es que los números son muy diferentes al paro cardíaco en pediatría cuidados críticos, e incluso pediatría quirófano, aquellos pacientes que tienen todo este contexto más cardiopatía congénita, con o sin corrección. Es primordial que hablemos de la ciencia de la reanimación, de la ciencia detrás de la reanimación. ¿Y por qué es primordial? Ya que al tratar de hacer un análisis de la manera en la que se comporta el flujo a través de las diferentes cardiopatías corregidas, sino la ciencia de la reanimación nos va a guiar para comprender por qué en algunos pacientes va a ser más importante la ventilación, en otros va a ser más importante la compresión y la reexpansión, como en otros va a ser más importante la frecuencia, de acuerdo a la naturaleza de su patología. Y eso es lo que hace realmente a veces, yo considero muy complicado, pero también muy apasionante, el brindar esfuerzos de reanimación que estén hechos así como a la medida, así cual sastre, a la patología o al momento de la patología, o sea, ya corregida o previa a su corrección. Después ya hablaremos de reanimación y cirugía cardíaca, como tal el protocolo CALS, y también qué hacer cuando no es CALS, cuando la extensión del CALS no aplica. En casos, situaciones muy especiales, enfermedades muy específicas y algunas conclusiones. Es como vamos a discutir. Esta primera slide es como tal definiciones de lo que es paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar. Creo que no es necesario detenernos demasiado en ello, solo dejar en claro este cese abrupto de la función cardíaca con o sin antecedente de enfermedad cardíaca, y que la reanimación cardiopulmonar pues es un procedimiento de emergencia integrado de varias herramientas o de varias destrezas, varias habilidades que tienen como objetivo mantener el flujo sanguíneo cerebral y de todos los órganos, específicamente el cerebral, en lo que logramos, el cerebral y coronario en este contexto, en lo que logramos resolver la causa que precipitó o que está perpetuando el evento de paro cardíaco. Tiene mucho que ver con un aspecto técnico, sí, pero como vamos a profundizar en esta charla, también tiene mucho que ver con identificar el momento del paro cardíaco en el que nos encontramos y cuál es
serían las mejores maneras de recalibrar estos esfuerzos de reanimación que no solo se deben resumir a brindar una RCP de alta eficiencia, que como lo vamos a ver y todos lo tenemos muy en claro, si no hay RCP de alta eficiencia, seguramente no va a haber retorno a la circulación espontánea, pero conforme los casos se vuelven más complejos, la RCP se vuelve pilar, pero insuficiente para el retorno a la circulación, y entonces ahí es en donde entra este papel de conocer un poquito más a profundidad la ciencia de la reanimación. Respecto a algo de epidemiología, es más frecuente que los pacientes hospitalizados, o sea, en paro cardíaco intrahospitalario, tengan paro cardíaco cuando tienen una cardiopatía congénita en el contexto de cirugía o no cirugía. El paciente clínico que acude a la consulta, pues es mucho más frecuente, bastante lógico. Están como que en fisiologías límites, y pues bueno, cualquier injuria los hace caer en eventos de crisis y pueden caer en paro. La patogénesis, aunque los eventos precipitantes suelen ser los mismos, o sea, retención de CO2, acidosis, hipotermia, hipoxemia, descarga adrenérgica, etcétera, o sea, los eventos que lo precipitan suelen ser los mismos. La manera en la que estos eventos precipitantes desencadenan y perpetúan el evento de paro es muy diferente y debemos de tomarlo en cuenta al momento que estamos brindando compresiones. La incidencia de estos eventos es de 7 de acuerdo a cada 1000 casos en esta revisión del 2017 de Circulation. Obviamente es información de los Estados Unidos, y esta cifra manifiesta un incremento de al menos 10 veces de lo que sucede con pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. O sea, suceden 10 veces más frecuente en estos pacientes sin el contexto de cirugía cardíaca. Cuando están en el contexto de terapia intensiva, pues el incremento va de 2 a un 4, a un 6%, de un 4 a un 6%, y en quirófano del 2 al 4. O sea, en cualquiera de los contextos tienden a caer más en paro, y como vamos a ver, la supervivencia se comporta de una manera muy peculiar. Pero bueno, en conclusión, es mucho más frecuente estos eventos, pero lo interesante, y tiene mucho que ver también con la ciencia de la reanimación, es cómo su supervivencia es mucho mejor cuando estos pacientes con cardiopatía de cualquier tipo se encuentran en quirófano. De hecho, ahí está la mayor supervivencia, y más adelante vamos a comprender el por qué ahí está la mayor supervivencia, y no es porque el equipo quirúrgico sea mejor que el de cuidados intensivos, sino tiene mucho que ver con el monitoreo y el nivel de atención que se le está prestando ese monitoreo y a ese paciente durante el evento de paro. Aquellos pacientes que son cardíacos, que están en cuidados intensivos, pero que no tienen que ver con cirugía, una supervivencia del 28%, y cuando son no cardíacos, una supervivencia de evento de paro presenciado del 23%. Entonces, esos números ya nos empiezan a dar una idea de cómo la ciencia de la reanimación va a ir justificando el por qué la supervivencia es mayor cuando sucede en quirófano, a pesar de que sea en este renglón, sea quirófano de cirugía cardíaca, ¿no? Uno diría, bueno, en cirugía cardíaca tal vez la supervivencia no debe ser tan buena, pero ahí son los mejores números de supervivencia, ¿no? Entonces, muy interesante, y lo vamos ahorita como tratar de encontrarle la explicación. Ahora, esta charla va a tratar de concluir o de desembocar en esta publicación, que es la misma que acabo de referenciar en esta parte de acá en el borde inferior derecho, y lo que trata de escribirnos esta publicación son la manera en la que deberíamos reanimar pacientes, y esto puede ser antes o después del contexto quirúrgico, cuando tienen cardiopatías congénitas. No es una publicación nueva, sin embargo es fundamental para, creo yo, todos los que nos dedicamos a esta área, ya que nos brinda como algunos rayitos de luz de qué hacer con cada diagnóstico. Sin embargo, antes de desembocar en este artículo, considero que es primordial hablar de la ciencia de la reanimación y un poquito de los algoritmos, sobre todo esta parte de CANS, y de ahí ya concluimos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué define una RCP de alta calidad? Esta afortunadamente es una definición que se mantiene a través de las edades. Me refiero a que podemos ir del más grande al más pequeño y vamos a mantener más o menos las mismas reglas, salvo lo que vamos a ver más al final de las charlas. Una frecuencia de compresión entre 100 a 120, indistinto de la edad. Una adecuada compresión torácica, y valga el término que utilizo de adecuada compresión torácica, no refiriéndome ni siquiera a un diámetro, una proporción de diámetro, o incluso una profundidad de compresión, ya que, como lo vamos a ver, el utilizar el monitoreo invasivo nos ayuda a comprender que en muchas ocasiones no es lograr una meta de compresión en el diámetro anteroposterior o por centímetros la mejor manera de resucitar un paciente. Tiene que ver
muchos factores en ese mismo, como su volemia, su precarga, lesiones obstructivas, etcétera. Y entonces, esta característica que llegan a tener nuestros pacientes nos obliga a pensar en una adecuada compresión torácica y guiarla con el monitoreo que tenemos disponible. Si no tenemos una línea arterial, como sería el escenario ideal, tal vez utilizar otros monitoreos, como incluso una oximetría de pulso en una extremidad que nos ayude a observar curvas y correlacionarla con una adecuada compresión torácica. El siguiente rubro es suficiente reexpansión. Hoy por hoy no hay mucha disputa en este término. La reexpansión es un concepto que se vuelve mucho más importante que la compresión misma, ya que esta es la que provee de precarga, es la que genera ese fenómeno pasivo, cual tal es espontáneo hidráulico, así que succiona ese líquido con ese incremento de presión negativa dentro del tórax y moviliza ese volumen a los ventrículos para que de esta manera tengamos un mayor volumen latido a la siguiente compresión torácica. Entonces la reexpansión, y no solo la reexpansión, sino la velocidad de reexpansión es muy importante en este contexto. Y en el paciente pediátrico, por las características de su caja torácica, que tiene esa retracción un poquito más eficiente que la del adulto, entonces aprovecharnos de este elemento de velocidad de reexpansión nos podría ayudar mucho en algunas cardiopatías, como lo vamos a ver más adelante. Mínimas interrupciones, en eso no hay secreto, la fracción de compresión torácica, mientras más alta sea, mucho mejor va a ser el resultado. Buenos equipos logran fracciones de compresión torácica del 90% para arriba. Esa debería ser la meta de todos los esfuerzos de reanimación. El cambio de reanimadores, ya que sabemos que un reanimador después de los 2 minutos estará cansado, aunque estemos reanimando un neonato, y hay que hacer cambios. Y el tratamiento temprano de la causa, el identificar la causa que lo precipitó o que lo está perpetuando, es fundamental desde los primeros minutos. Lo vamos a ver con este protocolo CALS, en donde la prioridad tiene mucho que ver con encontrar qué desencadenó el paro y enfocarnos a esa parte antes tal vez incluso de esfuerzos muy prolongados o muy enérgicos de reanimación, haciendo toda la diferencia al ser un paro cardíaco presencial, lo vamos a ver ahorita más adelante, y terapéutica eléctrica si es que está indicado. En población pediátrica sabemos que no es tan frecuente, pero aún así no quitarle la importancia. El monitoreo, cuando este está disponible, debe ser la herramienta fundamental para guiar adecuada compresión y reexpansión torácica. El cumplir metas como una presión arterial diastólica por lo menos de 40 milímetros de mercurio, con un CO2 expirado, ya sea que lo tengamos en el perioperatorio, en sala de operaciones o en el postquirúrgico, con un CO2 arriba de 20, en población pediátrica, nos podemos dar ya por bien servidos respecto a que estamos logrando metas y de ahí avanzar. Algo interesante en reanimación es que si estamos haciéndolo bien, al momento de comprimir, distinto de su fisiología, y no logramos una meta de presión arterial diastólica de 40, un CO2 de 20, y ustedes saben que la calidad es buena, algo falta o algo sobra. O sea, falta volumen, sobra alguna obstrucción, sobra alguna lesión que no nos está permitiendo avanzar, está taponado, tiene neumotórax atención. Empezar a pensar que cuando no logramos esas metas, indudablemente hay algo que sobra o que falta, cualquiera de las dos, y entonces hay que empezar a preguntarnos eso desde los primeros segundos. Ahora, el paro cardíaco es un concepto que a mí me costó un poquito entender, un tiempo entender. No es una entidad estática. Yo estaba acostumbrado a pensar que comprimíamos y si lo hacíamos bien era cuestión de tiempo, de adrenalina o de ir corrigiendo algunos factores que están a los lados para que el paciente salga adelante. Pero no, resulta que el paro cardíaco, al no ser una entidad estática, conforme va pasando el tiempo, el miocito y el paciente va cambiando las prioridades de lo que debemos hacer, va cambiando la necesidad de restituir ATP dentro del miocito, tratar de lavar un poquito los hidrogeniones que se están produciendo como consecuencia del metabolismo anaerobio, y eso pues, los vamos a barrer con RCP de alta eficiencia, con darle el mejor aporte de oxígeno, tanto a las coronarias, o especialmente a las coronarias, como al resto de los órganos. Ir identificando cambios que van sucediendo en el ritmo del paciente y tratar de correlacionar esos cambios con éxito o una buena calidad de la RCP, o al contrario, un deterioro en la misma. Ir pensando en que el tratamiento debe de ir siendo enfocado a la causa, y si ya identificamos cuál es la causa, quedarnos y trabajar en esa si es que se puede resolver, y si no, pues encontrar una estrategia para sostener la circulación durante un periodo de tiempo si es que es rescatable. Y básicamente son como las ideas de que no es una entidad estática. Existe este concepto, este modelo donde dice que el paro cardíaco se divide básicamente en 3 fases. Estas 3 fases son tiempo dependiente. En los primeros 5 minutos, 4, tenemos un paro cardíaco muy temprano, en donde todavía hay reserva de oxígeno en los pulmones. Tal vez en cardiopatías congénitas cianógenas podremos ahí hacer como que un paréntesis, pero bueno, en general tendremos una reserva de oxígeno, y también el miocito todavía tiene una reserva de ATP.
De tal manera que en esos primeros minutos, que es lo que nosotros llamamos como un paro cardíaco presenciado, como el que sucede en sala de operaciones, tenemos la oportunidad de resolver la causa y el ritmo de paro de una manera inmediata. O sea, si fibrila, desfibrílalo. Si hizo hipovolemia, corrige el volumen. Si hizo hipercalemia, no sé qué, iatrogénica, resuélvela. Si tuvimos una crisis de hipertensión pulmonar, empiezan a atender. Esa velocidad de respuesta nos permite que el retorno a la circulación espontánea sea más rápido, sea más eficiente, y es ahí donde se justifica el hecho de que el paro cardíaco en sala de operaciones tenga la mayor supervivencia si lo comparamos con cualquier otro contexto, como vimos en la estadística inicial, porque al ser un cargo cardíaco presenciado y tener prácticamente al anestesiólogo ahí vigilando los signos vitales, detectar el primer cambio, iniciando un tratamiento, es que tomamos ventaja de esta primera fase, de estas características que les describí previamente, y de esa manera responder. CALS, dentro de sus recomendaciones, hace uso de esta ventaja y utiliza una regla del primer minuto que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con no dar RCP los primeros 60 segundos hasta que encontremos si hay una causa que está manteniendo ese paro y que lo podamos resolver, como un marcapaso que disfuncionó o tal vez solo una fibrilación ventricular que es un tratamiento enérgico. A continuación viene una fase circulatoria en donde se empieza a perder esa cantidad de oxígeno ATP y en donde las compresiones se vuelven más relevantes, la RCP de alta eficiencia cobra importancia y aquí es donde tenemos esa penumbra en donde una RCP de buena calidad con una fracción de compresión torácica muy elevada nos va a permitir hacer que nuestros tratamientos, ya sea que sean pasar adrenalina, que sean hacer una restitución en contexto de hipercalemia, resolver hipovolemia, responda al tratamiento, vaya, esa RCP nos compra energía para el miocito. Desafortunadamente, una fase metabólica, una fase tardía, como la que puede suceder en un ámbito tal vez de urgencias, en el que el paciente ha pasado tiempo sin percatarse del paro, o que viene del ámbito extrahospitalario hacia el intrahospitalario, en esta fase ya existen grandes cambios dentro de la arquitectura del miocito por el mismo metabolismo anaerobio y la probabilidad de respuesta va disminuyendo. El paciente pediátrico, haciendo ese contraste con el adulto, bueno, es más resistente a esta parte, puede que responda. Sin embargo, se va alejando de este contexto del que la charla de hoy nos lleva, ¿no? Que es el paro cardíaco en un contexto perioperatorio, en donde con suerte lo vamos a encontrar siempre en fase eléctrica, con una mejor posibilidad de respuesta. Dentro del rubro de las compresiones torácicas, sin detenerme demasiado ya en esta parte que ya lo hablamos, se ha demostrado y hasta ahorita nadie ha logrado contrarrestar que la mejor frecuencia de compresión está entre 100 y 120. Sin embargo, lo que sí hemos tenido ya muy en claro es que la reexpansión, la fase y la velocidad de reexpansión es lo que llena cavidades, no solo las coronarias, y para eso es el objetivo de este diagrama, ¿no? Donde dice perfusión miocárdica, la reexpansión torácica en la diástole. Sin embargo, además de que es relevante esa reexpansión, también es cierto que al reexpander logro más volumen dentro de las cavidades, o sea, aumento esa presión intratorácica negativa, la modifico, y entonces logro una mayor precarga. Ahí es en donde la reexpansión se vuelve muy importante porque entonces el siguiente volumen latido incrementa un porcentaje y de esta manera es que logramos una mejor perfusión de todos los órganos y también de las mismas coronarias. Entonces hay que prestar mucha atención a que la reexpansión probablemente sea muy importante y en cardiopatías congénitas, como lo vamos a ver, hay algunas lesiones que por la reducción del flujo sanguíneo pulmonar, la reexpansión podría ayudar mucho a colocar flujo y entonces tener el siguiente volumen latido más oxigenado. Esta slide hace referencia, derivado de un programa de entrenamiento que se llama ARTS, en que la fracción de compresión torácica es la mejor solución para aquel escenario de RCP en donde no estamos seguros qué es lo que sigue. O sea, si ahorita vamos a presentar escenarios muy complejos, pacientes donde tú dices, bueno, no me acuerdo si había que darle prioridad a la frecuencia, a la reexpansión, a la compresión, etcétera, pues si queda esa duda, lo único en lo que no debemos fallar es en la fracción de compresión torácica, dejando en claro que mientras mayor sea este tiempo que pasamos comprimiendo, más posibilidades de retorno a la circulación espontánea, incluso en fisiologías anormales como los que vamos a ver en nuestros pacientes más adelante. De tal forma que la meta debería ser 90%, o sea, reanimadores pegaditos, intercambiando lugares, no prestando demasiada atención a lo que está pasando en el resto de los resucitadores y enfocarse en una RCP muy eficiente. Esta es repetir un poquito el concepto previo que hablábamos, haciendo hincapié o énfasis en que nuestros pacientes en el contexto perioperatorio estarán en esta fase eléctrica, en donde debemos enfocarnos a resolver la arritmia,
Y si la arritmia no la podemos resolver, o sea, esa sistólica o actividad eléctrica sin pulso, la causa. Si es hipovolemia, si es un neumotórax, si es un neumotórax, si es una crisis de hipertensión pulmonar, si es retención de CO2, si es hipoxemia, hay que enfocarnos a resolver la causa. Uno o dos de los reanimadores deben estar muy pegados en esa idea, mientras el resto va incrementando el nivel no solo de calidad en la RCP, sino también el nivel de monitoreo, que lo vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de lo que les describía respecto a las fases de la reanimación y cómo un paciente que empieza en una fase temprana, este obviamente es un modelo de adulto, bueno, es un modelo animal, pero adulto, por así decirlo, en donde bueno, se induce fibrilación ventricular con una FB gruesa. Una vez que lo dejan fibrilar durante 8 minutos, ven este cambio, una FB fina, y esto es un indicativo de la cantidad de ATP que queda dentro del miocito. Conforme pasó el tiempo, se consumió bajo ese ATP, bajo ese oxígeno, y si ustedes descargan en este periodo de tiempo, la tasa de éxito es muy baja. Pero sí, y de acuerdo a este modelo, brindaron RCP durante 90 segundos de alta eficiencia, y como consecuencia de este breve periodo de RCP de alta eficiencia, ven cómo cambia el trazo de la fibrilación ventricular a célula gruesa, con más energía, o sea, sinónimo de más energía, y por ende, si ahora damos esa dosis de desfibrilación, es que podamos tener una mayor posibilidad de salir adelante, demostrando que si el paro cardíaco lo tomamos ya en una fase más avanzada, tal vez tercero, cuarto, quinto minuto, el énfasis en la RCP es que aumenta la posibilidad de que respondan de una mejor manera a terapias eléctricas o incluso a farmacológicas, viendo aquí a través del paso del tiempo las diferentes fases que puede tener un paro cardíaco. Aquí hacemos hincapié o énfasis en la parte de la reexpansión y este sistema que seguramente ustedes han visto, en el que se utiliza para extraer petróleo de estas excavaciones, este sistema como de pistón en donde se genera una presión negativa que traza una succión y permite el llenar estas cavidades, es que rigen el mismo principio de la reexpansión y de la velocidad de reexpansión para obtener una mejor calidad. Y en el paciente pediátrico, como les decía, la retracción elástica que tiene la caja torácica es algo fundamental para que la tasa de éxito sea mayor. Limitante que tenemos en pacientes postoperados de cirugía, en donde la caja torácica pierde esas características, y entonces es ahí en donde muy probablemente empecemos a platicar sobre en qué momento sería una buena opción cambiar esa compresión externa por una interna, por un masaje cardíaco. Finalmente, y para concluir este aspecto de la ciencia de la reanimación y todo relevante, como lo vamos a ver más adelante, al ver los retos de reanimar cada cardiopatía, el CO2 expirado, que en quirófano lo tenemos disponible siempre, en terapia en algunas ocasiones, y en cardiopatías congénitas especialmente se vuelve primordial, debe ser nuestra guía para evaluar éxito, ya que nos ayuda a identificar esa circulación pulmonar, esa circulación derecha, qué tanto flujo estamos llevando a esa región, porque en cardiopatías congénitas, si no logramos un flujo, y en paro cardíaco me refiero específicamente en RCP, si en RCP no logramos flujo pulmonar, el volumen latido sistémico va a estar hipoxémico, comprometiendo, ocasionando isquemia coronaria y cerebral. Y entonces, con esa isquemia coronaria, vamos a perpetuar la falla ventricular y entonces la mala respuesta a las compresiones y por ende una baja tasa de retorno. Entonces, el CO2 expirado en este contexto, en patologías dependientes de un conducto, en patologías con falla o con obstrucción del tracto de salida o con reconstrucción del tracto de salida derecho, el podernos guiar con el CO2 expirado es una herramienta fundamental, incluso más importante que una línea arterial, porque nos va a ayudar a saber si estamos dando flujo y si va a haber realmente oxígeno en esa sangre, que no nos vamos a percatar con una línea arterial, obviamente, y mucho menos con una oximetría de pulso. La fracción de compresión torácica, les mencioné hace rato que es una pieza fundamental en el éxito de la reanimación. Resulta que cuando nosotros iniciamos a comprimir la meta de compresión torácica, bueno, la meta de presión de perfusión coronaria, no se obtiene inmediatamente que empezamos a comprimir, se logra a partir de la octava, novena compresión y se mantiene hasta que nos detenemos. Mientras más compresiones sucedan, estos periodos de adecuado flujo se pierden y vuelven a tomar tiempo para comenzar. En aquellos escenarios en los que podemos lograr un RCP asincrónico, en el que podemos mantener compresiones de manera constante, vean cómo la presión de perfusión coronaria meta va incrementando con el paso del tiempo y eso
se asocia a un mejor retorno a la circulación espontánea. Entonces, la RCP asincrónica creo que podría ser la mejor solución, incluso en aquellos pacientes en los que todavía no estaban intubados. Si tenemos las competencias y la velocidad para hacerlo, pues nos daría el beneficio de las compresiones. Y ya para concluir esta parte de la ciencia de la reanimación, un gran componente y que todavía sí hay algo de controversia tiene que ver con la ventilación. Resulta que la ventilación con presión positiva pues nos disminuye este flujo sanguíneo que retorna sobre todo en las fases de presión negativa, y puede ser nuestro enemigo al momento de llenar estas cavidades. Pacientes con circulación pasiva, como un Glenn o un Fontan, que sabemos que la presión intratorácica hace toda la diferencia, al caer en eventos de paro, y el abusar precisamente en esta sobredistensión pulmonar, es que nos podrían disminuir en la precarga o el siguiente volumen latido de cada compresión y entonces pues no permitir el retorno a la circulación espontánea. Entonces parece que hoy en día el tema de la ventilación, sobre todo cuando ésta se vuelve asincrónica con las compresiones, podría ser deleterio para estos pacientes. Entonces se está tratando de pugnar por estos dispositivos que generan una reexpansión asistida a través de succión que genera una presión negativa intratorácica más elevada y de esta manera un mejor retorno de volumen dentro del tórax, que pues bajo las fisiologías de algunos de nuestros pacientes puede ser que tenga mucha congruencia. Y finalmente el uso de PEP, resulta que lo vamos a ver ahorita en la parte del protocolo CALS. Nosotros tenemos un conflicto en la fase temprana del paro y la presión positiva al final de la expiración, ya que sabemos que algunos eventos de paro pueden estar condicionados por autopep, dicho el famoso síndrome de Lázaro, de esa resucitación minutos después de haber parado los esfuerzos de reanimación. Muchas ocasiones ha tenido que ver con el uso con el autopep. Pues nosotros recomendamos que lo retiremos, que se retire, y al momento de retirarlo, bueno, pues si hay sobredistensión o hace atrapamiento, bueno, se retira y puede ser que logremos un retorno a la circulación espontánea. El tema es que una vez que lo retiramos, y ya demostrado por estudios de imagen, es que desencadenamos atelectasias y estas atelectasias desencadenan poscarga para el ventrículo derecho. Entonces, si nuestros pacientes, por ejemplo, un paro cardíaco, un paciente con hipertensión pulmonar, distinto de la etiología, si es postquirúrgico, no es una conexión anómala o es una primaria, y dejamos que esas atelectasias desencadenen un desacoplamiento entre la función del VD y la poscarga que va a tener, pues salir del paro va a ser más difícil. Entonces, me parece que la mejor recomendación en la que podemos encontrar es retirar el PEP de manera inicial para estar seguros que no es un fenómeno de autopep el que está iniciando y perpetuando el paro, y si no lo es, regresar a ese paciente a ventilación y colocar algo de PEP para retirar esas atelectasias y entonces permitir una mejor acoplamiento, valga el término, entre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, sobre todo en estos pacientes con hipertensión pulmonar. Colocar algo de PEP sería una buena opción para la mayoría de nuestros pacientes. Esta publicación que me pareció muy interesante, se fue hace un par de años, lo que trata de describir y que tiene que ver con los pacientes que nosotros trabajamos es que una vez que un evento de paro inicia, debemos de hacer esfuerzos de reanimación bajo los mejores estándares de calidad, 100, 120, utilizando la línea, el CO2, etcétera. Pero debemos también estar conscientes que conforme el evento de paro avanza, y estoy hablando de avanzar en minutos, también debemos de incrementar el tipo de monitoreo y la complejidad del monitoreo. O sea, al inicio tal vez tengamos pues nuestra oximetría de pulso como una guía para ver solamente si tiene curva, así muy sencillo, la línea arterial posteriormente para evaluar la calidad, luego el CO2, estaremos pensando en una vía aérea tal vez no invasiva, pero con capnografía, o ya invasiva con capnografía, pero también debemos de, con el paso de los minutos, ir pensando, bueno, entonces ahora puedo tomar una gasometría, puedo hacer un taller a 2 gasometrías, puedo colocar oximetría regional, ya sea cerebral o distal, y así ir avanzando en nuestra manera de pensar al reanimar, que incluso desencadenar en empezar a considerar soporte circulatorio tipo ECMO, y así, y tal vez no porque, y no desanimarnos por el hecho de que esa tecnología o recursos que tal vez no tengamos a la mano, sino acostumbrar a nuestro proceso mental a que en el paro debemos de ir pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, que vamos a ir colocándole en general a todos los pacientes, pero cuando vamos a ver a nuestros pacientes más en específico. Ahora, en el perioperatorio, y ya parando un poquito esta parte de la ciencia de la reanimación, debemos tomar en cuenta que las HCTs convencionales bajo las que analizamos y estudiamos un evento de paro deben de ser complementadas.
ya que en este contexto tenemos factores como los anestésicos y los quirúrgicos que nos agregan factores. Aquellos factores anestésicos como la estimulación hipervagal como consecuencia de una manipulación durante el procedimiento o bien una sobredosificación de anestésicos puede ser otra H a tomar en consideración. También el bloqueo por uso de alguna técnica neuroaxial con el bloqueo de células de las fibras cardioaceleradoras cuando usamos alguna técnica neuroaxial muy alta o incluso el reflejo cardíaco en el contexto bueno, que así corresponda, son causas adicionales que debemos de tomar en cuenta en este contexto. También la sobredosis de algunos anestésicos que causan una simpaticolisis muy severa, muy profunda, hay que tomarla en consideración, la toxicidad por anestésicos locales, sobre todo ahora que estamos pues, incursionando ya con mucha fuerza en la anestesia neuroaxial, bueno, la anestesia regional en cirugía cardíaca, la posibilidad de tener hipertermia maligna también como uno de las HCITs en este contexto, pacientes con antecedente de QT prolongado, sobre todo por la propensión que tienen algunos fármacos, algunos coadyuvantes para desencadenar trastornos del ritmo, y pues la hipertensión pulmonar misma, conocida o de nuevo como HCTs para eventos que pueden precipitar causas de paro. Esta lista son aquellas en las que en el perioperatorio también la pueden precipitar y debemos de tomarlas en cuenta para cualquier tipo de paciente, pero en particular los nuestros y sobre todo aquellos con alta reactividad en el lecho vascular pulmonar y como consecuencia pues elevación de la presión pulmonar y esa falla ventricular derecha, toda esa parte, ¿no? Y bueno, dejamos realmente como una parte de referencia. Ahora, este algoritmo que está aquí no es el algoritmo del que vamos a hablar hoy, es una propuesta que nosotros desarrollamos para la atención del paro cardíaco, específicamente está enfocada al paciente adulto, pero ¿qué es lo que propone y por qué la pongo? Propone una manera ordenada de responder al evento de paro cardíaco, pero en el contexto específico del perioperatorio y bajo el entendido que estamos respondiendo ante un paro cardíaco presenciado. La mayoría de los algoritmos, ACLS, BLS, PALS, parten de la idea de que están en una fase de metabólica a circulatoria, o sea, ya intermedia o tardía. Entonces, se enfocan a un tratamiento genérico que busca restituir el flujo en las coronarias, dar un buen aporte de oxígeno en toda esa zona. Nuestros algoritmos del perioperatorio deben estar enfocados a que tenemos un paro cardíaco presencial y nuestra respuesta debe ser enfocada a resolver la arritmia o la causa del paro y darle en el caminito la prioridad gradual a los esfuerzos de reanimación conforme vamos cambiando esa fase del paro. Entonces, esta solamente es como para referencia y es una adaptación que deberíamos de tener, un cambio de cassette que deberíamos de tener dentro de sala de operaciones. Ahora, para los pacientes postoperados, y es muy importante recalcar esto, para los postoperados de cirugía cardíaca, se ha diseñado un protocolo de respuesta. Este protocolo se trata de adaptar a las características de este paciente, su complejidad, su nivel de monitoreo, el nivel de respuesta o la velocidad de respuesta que va a tener el personal alrededor de ese paciente y también particularidades como que suelen tener marcapasos, diferentes, una o dos cámaras de localización epicárdica, tiene una resternotomía reciente, son pacientes que pueden estar sangrando o pueden tener ese riesgo alto de sangrado. Y entonces todas esas características pues, nos obligan a cambiar un poquito el cassette y a tener una respuesta diferente. Pero también hacen mucho énfasis en que es un paro cardíaco presencial. De tal manera que este algoritmo nos obliga a analizar las características de ritmo una vez que se presenta el paro y encasillarlos en cada una de estas columnas que pueden ver, la roja, la amarilla y la verde. De acuerdo a los ritmos a los que estamos acostumbrados a dividirlos, ¿no? Fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso en la roja, asistolia bradicardia extrema en la amarilla y en la verde, pues actividad eléctrica sin pulso. El ritmo más divertido, pero también el más complejo que entender. Y dentro de los objetivos que tiene el CALS es que identifiquemos de manera muy temprana el ritmo. Con suerte, como son pacientes ya monitorizados, en cuestión de segundos sabremos cuál es el ritmo al que nos estamos enfrentando y en ese momento iniciar una respuesta. Y aquí es en donde viene una de las reglas que cuesta mucho trabajo transmitir y también que se acepte, porque nos cuesta trabajo cambiar ese cassette. Incluso a mí me costó mucho trabajo en los escenarios reales cambiarlo. Y es la famosa regla del primer minuto de nuestro protocolo. Esta regla del primer minuto dice que durante los primeros 60 segundos yo no voy a dar compresiones torácicas. Justificado bajo la idea de que es un paro presencial, de que el miocito todavía tiene ATP, de que todavía hay algo de oxígeno, algo de reserva de oxígeno en los pulmones, y de que puede haber una causa
que se pueda resolver de manera muy sencilla, como un marcapaso que se desconectó, como un marcapaso apagado, que se le acabó la pila, como un neumotórax a tensión que pueda tener una resolución rápida, eh, incluso una fibrilación ventricular que pueda responder a una terapéutica eléctrica agresiva antes de requerir de una compresión torácica. Y no porque estemos peleados con dar compresiones torácicas, para nada. Toda esta charla la hemos fundamentado sobre el hecho de que la RCP de alta eficiencia hace toda la diferencia, sobre todo la reexpansión. Sin embargo, le queremos dar ese periodo de tiempo donde encontremos una causa, valga el término que voy a utilizar, sencilla o tonta, que podamos resolver como un marcapaso disfuncional antes de someter a ese paciente a la injuria de una compresión torácica. Si después de esos 60 segundos no resolvemos con terapia eléctrica o con alguna otra alternativa, hasta un marcapaso transcutáneo, el problema del paciente, entonces ya iniciamos con esfuerzos de reanimación, con un soporte vital básico, y entonces de ese soporte vital básico es que empezamos a trabajar colocando las manos de manera convencional. Tal vez en los escenarios en los que encontremos más dificultad será aquellos en los que encontremos un esternón abierto, que esté empaquetado o que se haya decidido dejar en esas condiciones. Pero aquellos que está cerrado, bueno, el esfuerzo de compresión será el mismo, solo que la diferencia es que el compresor va a estar al pendiente de dos cosas: de la presión arterial sistólica, a diferencia de lo que les comenté previamente, que le hace mucho hincapié en la diastólica, cifras por lo menos arriba de 50 milímetros de mercurio, y en el CO2 expirado si es que lo tiene disponible, y deberá comprimir con la frecuencia y compresión adecuada para lograr esas metas viendo el monitor. Y ahí es en donde el reanimador compresor debe volverse muy, muy visual y correlacionar esa parte visual con sus manos, ¿no? Para obtener las cifras correctas de CO2 y de presión arterial que deseamos tener. En este algoritmo tratamos de limitar la cantidad de antiarrítmicos que se utilizan bueno, de hecho de fármacos, dejando la amiodarona como la única opción. La recomendación en el algoritmo para adulto es de 300 miligramos. En el caso del pediátrico utilizamos hasta 15 miligramos como dosis bolo vía catéter central si está fibrilando el paciente. No es tan frecuente por la población en la que estamos. Tal vez algunos congénitos sí se vuelva más frecuente la fibrilación ventricular por aquellos que están muy dilatados, que están muy fallosos o que tengan incluso alguna lesión o alguna alteración coronaria, funcional o estructural. Bueno, pues puede ser que aquí sí caigan dentro del algoritmo de fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. Y para el resto de los algoritmos, pues considerar otra alternativa de marcapaseo, como colocar un marcapaso transcutáneo si está en asistolia o bradicardia extrema. Y en caso de actividad eléctrica sin pulso, descartar que no exista otro ritmo diferente al de actividad eléctrica sin pulso, como que esté fibrilando sobre de un marcapaso y desconectar. Una vez que ya estamos en este momento y que estamos dando ya RCP y que lo vamos a repetir como estamos acostumbrados cada 2 minutos, vamos a optimizar la calidad de la RCP, vamos a ir incrementando el monitoreo y dándole esa jerarquía al paso de los esfuerzos de reanimación, es que entra un punto que a veces llega a ser controversial al momento de instruir este curso, y es la reesternotomía de emergencia. La reesternotomía de emergencia no es sinónimo de CALS. Eso es algo muy importante y que también nos ha costado mucho trabajo transmitir de manera correcta. La reesternotomía no es sinónimo de CALS. CALS es todo el algoritmo, es una manera diferente de responder, es una manera rápida y muy ordenada de responder, en donde la reesternotomía es una de sus herramientas, que se va a utilizar en pacientes que ya desfibrilamos en múltiples ocasiones y no lo logramos, y que no lo estamos logrando tal vez porque hay algo que modifica la impedancia de la caja torácica, no sé, está taponado, o no necesariamente taponado, pero tiene algo de sangre, o está muy dilatado, y sabemos que los corazones muy dilatados que fibrilan no responden a la terapéutica eléctrica y tal vez necesitan de un masaje cardíaco transitorio para bajar esa dilatación y que ahora sí respondan a la descarga interna. Pero el objetivo es llevarlo a una descarga interna que le permita salir de la fibrilación ventricular, y si no logramos salir de la fibrilación ventricular, pues que nos permita ofrecer un masaje cardíaco interno, disminuyendo los riesgos relacionados a la compresión de la caja torácica o de un esternón recién abierto, o recién cerrado más bien, y pues poder guiar de una mejor manera o con más calidad las compresiones. En las demás categorías, como asistolia o actividad eléctrica sin pulso, evaluar si es que se tienen las competencias o el personal correcto para la recolocación de un marcapaso epicárdico, o solo brindar masaje cardíaco interno en lo que decidimos que sigue.
Ha habido escenarios en los que incluso en actividad eléctrica sin pulso, en donde sabemos que el paro, si tiene que ver con falla ventricular, no va a salir adelante, no importa cuántas veces estemos restituyendo la circulación espontánea, pues tal vez ahí ya de acuerdo a las características del centro, disponibilidad de recursos y de equipos de respuesta, pues colocar un soporte extracorpóreo, ¿verdad? Un soporte circulatorio que lo hemos llegado a hacer en algunas ocasiones, el masaje interno, protocolo CALS como puente a soporte extracorpóreo en un momento de paro. Esta herramienta de resternotomía debe ser realizada por el personal con la mayor competencia posible. O sea, no tratamos de alentar tal vez al clínico que no está acostumbrado en este aspecto quirúrgico a que lo haga. Habrá escenarios muy claros como un taponamiento en donde podamos obtener algún beneficio si es que el equipo quirúrgico está de acuerdo en capacitar a su personal, pero si no, el equipo quirúrgico o la persona con la mejor competencia quirúrgica es el que debería de hacer este procedimiento de resternotomía de emergencia. El gran inconveniente, y ahí sí lo digo a pesar de que, bueno, pues yo soy el que trata de difundir este protocolo y prometiendo así como buenos resultados, por así decirlo, es que en cardiopatías congénitas no solo hay limitada información respecto a su éxito, sino las correcciones que se realizan. Y estamos hablando tal vez de casos no los sencillos, sino más complejos, limitan no solo la apertura external, sino el introducir unas palas para desfibrilación que pues para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de verlos, muchas ocasiones al cirujano le cuesta trabajo, el mismo cirujano que está haciendo el procedimiento le cuesta trabajo colocar las palas, no se diga una reoperación obviamente, pero también meter la mano para llevar a cabo una compresión es algo complicado. Entonces, esta parte en el protocolo CALS con este enfoque pediátrico encuentra grandes limitaciones y por eso es que cuando tratamos de impartir este curso, de transmitir esta información con enfoque pediátrico, hacemos mucho hincapié en que las compresiones, el masaje interno, se deje sí a ese personal con mucha experiencia y si ese personal con mucha experiencia considera que no es una buena solución, no se incurrirá a la reesternotomía para masaje interno por esas consideraciones, tal vez un fontán con tubo extracardíaco, que el cirujano quedó muy satisfecho por la posición, la localización, el sangrado, no lo sé, algún punto, o algún desgarre que sucedió en alguna de las capas, etcétera, que diga, no sabes qué, no lo vamos a comprimir, o ese cambio, doble cambio mitrotricuspidio, que a veces darle masaje interno, masaje cardíaco interno puede terminar con una disociación del surco. Entonces, todas esas características es así como, tal vez para este protocolo nos vamos a ir con un poquito más de calma y no nos vamos a abrir de primera instancia, salvo que tengamos tal vez evidencia de un taponamiento cardíaco. Pero de ahí en fuera, sí dejaríamos al experto, que en este caso es el quirúrgico, ya sea el que lo operó o el que esté más cercano, a decidir si va a haber un beneficio real respecto a abrir el esternón y darle masaje interno. Y tal vez solo quedarnos con el externo. Como son población pediátrica, las características de la caja torácica nos pueden permitir con menos esfuerzo lograr una RCP de mejor calidad que la de un adulto. Pero con esto no quiero decir que el protocolo queda fuera de estos pacientes. Tal vez queda hasta el punto de empezar la reesternotomía, pero todo lo previo, que es una manera diferente de responder a un paro cardíaco presenciado, que puede tener una causa muy, muy sencilla para resolverse, debe de aplicarse de manera similar. Ahora, esta es la dinámica de los 6 roles, no voy a detener demasiado en ello, es como más énfasis para aquel contexto en el que ya nos vamos a capacitar a un equipo para responder ante CALS. Solo me gustaría hacer hincapié en que una diferencia fundamental de CALS con ACLS es que CALS trata de no depender de un líder para tener una respuesta rápida, sobre todo en el tema de terapia eléctrica y de ventilación, ya que muchos de estos pacientes pueden tener un evento de paro precipitado, sobre todo en población pediátrica, por fallas en la ventilación, fuga, pues una extubación accidental, vaya que desencadenen hipercarbia o hipoxemia. Ahora, ya entrando al fuerte del tema y ya no sé, como que esos minutos de cierre, si ya estamos un poquito cortos de tiempo, me avisan, nos detenemos, pero ya en el cierre de la plática, vamos a describir un poquito cuáles son los retos que nos enfrentamos durante la reanimación cardiopulmonar con o sin corrección, o sea, con o sin esternotomía previa, en los diferentes tipos de pacientes a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, esta tablita que viene en la publicación que les mostré previamente, no es la que vamos a dar de referencia, ahorita la vamos a pasar en español y vamos a ir hablando uno por ello, pero vean cómo nos hace referencia a, bueno,
¿Qué pasa en un corazón estructuralmente normal? Y luego, ¿qué pasa, por ejemplo, en el primer estadio de corrección para VI hipoplásico tipo Norwood? O cómo se comportan las compresiones torácicas y la ventilación cuando tenemos un Glenn y cuando ya tenemos un Fontan. Entonces, esto me parece muy interesante porque no solo nos presenta el gran reto que implica reanimar a estos pacientes, sino también algunos, para salir adelante. Y digo por qué algunos, porque también va a haber algunos, como lo vamos a ver en unos minutitos, que por más que nos esforcemos, su anatomía no es compatible con la RCP, incluso aunque ésta sea de alta eficiencia. Entonces, en el caso de los retos de la RCP, en un VI hipoplásico, fase 1, Norwood, ya sea convencional o con su modificación acá con Sano, eh, pues es una patología de conducto dependiente, todos lo entendemos, o no conducto dependiente, pero sí shunt dependiente, artificial, ¿no? Y entonces resulta que cuando el paciente desarrolla este evento de paro y todo lo que les platiqué, que perdemos el PEP, se generan atelectasias, seguro algo se retiene de CO2, hay hipoxemia, pues hay un desequilibrio en el balance que esta circulación debe tener entre resistencias pulmonares y sistémicas. Y entonces, al haber más pulmonares, más resistencias pulmonares, el flujo hacia esa zona se ve comprometido. Ese compromiso de flujo cargará con la consecuencia que el siguiente volumen latido izquierdo estará desaturado, estará con mayor CO2 y por ende haremos perfusión sistémica hipoxémica con isquemia tanto cerebral como coronaria. Normalmente una compresión torácica en un corazón sano y una caja torácica sana genera del 10 al 30% de gasto cardíaco para el corazón y del 30 al 40% del flujo normal cerebral. Si hacemos esfuerzos enérgicos y ventilamos adecuadamente el paciente pensando en este desequilibrio entre las resistencias o este desequilibrio entre el QPQS del paciente y forzamos el flujo hacia la circulación pulmonar y damos un poquito de oxigenación, sacrificamos el sistémico. Y entonces ahora la balanza se va hacia el otro lado. Será sangre un poco oxigenada, pero será pobre esa sangre. Y entonces, si de por sí las compresiones torácicas nos daban ese 10 a 30% del gasto cardíaco que necesita el corazón, pues ahora lograremos tal vez un 5 o 20 o incluso 10% de flujo, comprometiendo aún más la circulación. Entonces, el pronóstico que se tiene ante un paciente que presenta evento de paro con estas características es malo en general, ya lo vieron ahí, mortalidad 65%, pero no significa que los vamos a desahuciar. La mayor posibilidad de salir adelante es en los primeros segundos en ese paro cardíaco que es presenciado, de ahí la importancia de casi estar un individuo pegado a ese paciente identificando si hay algún factor precipitante o ya se desencadenó el evento de paro y tratar de ir corrigiendo hipercarbia e hipoxemia como consecuencia de hipoventilación durante la reanimación. Aquello que va a desencadenar que va a perpetuar el evento de paro va a ser la isquemia sistémica, o sea, el perfundir a un paciente hipoxémico, también la isquemia coronaria, que ya eso prácticamente va a ser lo que termine de limitar el retorno a la circulación espontánea, y el daño a órganos con el déficit neurológico que van a tener. Entonces, será de muy mal pronóstico, sí, y en dónde es que encontramos la posibilidad de un buen retorno a la circulación, pues en aquellos pacientes que tengan una respuesta rápida y que tengamos todavía esa reserva de ATP y de oxígeno. En esta modificación que ustedes conocen, esta versión pues híbrida de corrección, cuando estos son candidatos, con el bandaje de las ramas y el colocar ese stent en el conducto, es una alternativa que es más amigable a la respuesta cuando brindamos compresiones torácicas, nos permite dar mejor flujo sistémico y que este está más oxigenado. Entonces, desde este punto también la versión híbrida de corrección tiene una mejor tasa de éxito que cuando reanimamos aquel que recibió solamente una variedad quirúrgica. En aquellos pacientes que ya se encuentran en la fase 2 o 3 de la enfermedad, o sea, 6 meses y tal vez 2 años, 3 años, si es que todo ha salido bien, nos encontramos con otro gran reto, y es que la compresión torácica genera presión intratorácica positiva, por así decirlo,
y esa colapsa pues la circulación, y entonces el retorno que debería de haber venido de manera pasiva, ya sea de la parte superior o en el caso de ya Fontán de todas las se disminuye, comprometiendo el llenado ventricular, la precarga del siguiente latido del ventrículo sistémico, y luego entonces bajando el gasto cardíaco. Eh, Esto también, y llega a suceder con más frecuencia en aquellos Fontán que tienen fenestra, obliga a que se use mucho la fenestra, y entonces no solo tenemos un gasto de menor volumen, sino también lo tenemos hipoxémico, y se vuelve a hacer el círculo vicioso que les describí previamente. Da la impresión, por lo que describe la bibliografía y los expertos que opinan del tema, que este es el grupo de pacientes, o sea, Fontán y Glenn, que la reexpansión torácica enérgica con velocidades de reexpansión alta benefician a estos pacientes por la presión negativa intratorácica, permitiendo que se llenen más las cavidades y que estas cavidades estén más oxigenadas. Entonces, este sería el ejemplo de pacientes en los que la reexpansión se vuelve fundamental. De hecho, deberíamos jugarle más a la reexpansión realmente, con tales menores frecuencias de compresión, que irnos al contra de frecuencias más altas. O sea, este paciente tal vez se podría haber beneficiado entre 80 y 100, pero velocidades de reexpansión elevadas, no quedarnos sobre el paciente. Y pues no perder de vista que en aquellos pacientes, los que, bueno, previamente los que cursan con Glenn, las compresiones muy enérgicas en la intención de salir del paro, va a disminuir el drenaje, y entonces el déficit y el compromiso neurológico, el edema cerebral como consecuencia va a ser mucho mayor. Esto sí ya viene identificado como el déficit neurológico del Glenn que cae en paro y que sale adelante es más alto que el Fontán, que le pasa lo mismo, ¿no? Y pues tiene que ver con la adaptación temprana o la adaptación incompleta que han tenido esta circulación de un solo lado. Y acá pues si tiene fenestra, pues lo que les explicaba, habrá menos flujo hacia el circuito pulmonar y entonces será una RCP hipoxémica con la consecuente isquemia coronaria. Ahora, en aquellos pacientes que cursan con patología ventricular derecha, especialmente aquellos que están hipertróficos, cuando se hace una reconstrucción del tracto de salida, ese faloto, esa estenosis pulmonar que todavía permite ahí como una comunicación, eh, tenemos el reto que la RCP de alta eficiencia se va a enfrentar con un ventrículo hipertrófico, un ventrículo poco compleante, incluso un ventrículo que puede, por su hipertrofia misma, obstruir el flujo coronario, y nos obliga a limitar un poquito qué tanto comprimimos, con qué tanta energía comprimimos, pero también nos obliga a pensar en que hay que restituir algo de precarga. Eh, es como prácticamente si estuviéramos manejando una crisis de hipoxia del paciente Falot previo a la corrección, muy parecida la respuesta que debemos tener durante el evento de paro y la reanimación. En casos de insuficiencia pulmonar, o sea, ese Falot que no le dejamos válvula, parece que utilizar fracciones de frecuencias de compresión torácica más elevadas, o sea, 120 y arriba, podrían ayudar a disminuir la regurgitación. Y en aquellos que tienen hipertrofia ventricular derecha y que incluso esa hipertrofia ya se ha asociado a alteración del flujo coronario, que ya tenemos ahí un trayecto ya muy claro este, epicárdico, así que nos identificaba esa obstrucción de flujo, darle prioridad al uso de adrenalina. Vaya, como que fortalecer ese flujo y tratar de darle un poquito más de respuesta a cada uno de los miocitos, ¿no? Parece que estos pacientes se ven más beneficiados de abrir el esternón y dar un masaje cardíaco interno. Ya estoy a punto de terminar. Y respecto a aquellos pacientes que cursan con hipertensión arterial pulmonar y RCP, pues es el peor pronóstico. No hay mucho realmente que hacer, identificar el evento precipitante y que lo está perpetuando, si es que es así, con cualquiera de estas causas que están aquí descritas, y pues tratar que durante la RCP se evite la hipercarbia, la hipoxemia, brindar vasodilatadores pulmonares. Ponían el ejemplo de que estos pacientes solían caer en paro porque se les cambió, se les suspendió los vasodilatadores. Entonces, pues brindárselos si es que podemos hacerlo inhalado o incluso intravenoso, corregir alguna arritmia, hipotermia o acidosis que puedan estar precipitando. La posibilidad de éxito es muy pobre, y aquí hablan de si su centro lo tiene disponible, usar soporte extracorpóreo tipo ECMO, pero pensando en que va a trasplante. Si no hay esa posibilidad en el centro, pues son pacientes que muy probablemente no tengamos posibilidad de ofrecerles algo. Y en caso de patología obstructiva izquierda, hablaremos brevemente de mitral y aórtica. Pues como lo pueden ver en el resumen, la naturaleza, tanto en estenosis como en insuficiencia mitral, sobre todo si estas son severas, es pobre.
tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, la estenosis limita el flujo y entonces el siguiente volumen latido va a ser malo y la insuficiencia favorece la regurgitación, compromete más la presión pulmonar y entonces hay menor volumen latido al siguiente, ¿no? Entonces, aquí realmente tampoco mucha recomendación, hace mucha hincapié en considerarlos para soporte extracorpóreo y usarlo como puente a cirugía y de la mano con esa la recuperación, pero sin perder de vista que haya sido un RCP temprano con integridad neurológica. Eh, Muy mala supervivencia en este contexto específico. Y en aquellos que tienen una obstructiva izquierda, estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, pues también el pronóstico es malo. En particular en aquellos que están en estenosis, se hace hincapié en manejarlo como si fuese un estenótico aórtico que vas a inducir, darle un poquito más de precarga, no tanta frecuencia de compresión y pues utilizar un poquito la reexpansión torácica para llenar esas cavidades, ese ventrículo poco cumpliente, o sea, menor frecuencia y más velocidad de reexpansión. Y en insuficiencia aórtica, pues al contrario, irse a frecuencias un poquito más altas, pero en general el pronóstico muy malo cuando estamos entre estenosis mitral y aórtica e incluso también en insuficiencia mitral. Y finalmente, en aquellos pacientes que cursan con conexión anómala de venas pulmonares con o sin corrección, pues sabemos que la propensión a hipertensión pulmonar, mientras sean variedades completas o más complejas, eh, pues los hace propensos a tener hipertensión pulmonar y como lo vimos previamente, aquellos que son hipertensos pulmonar, la RCP no va muy bien de la mano, las compresiones no generan suficiente presión y energía para vencer la poscarga pulmonar en estos contextos y entonces también la posibilidad de supervivencia es pobre. La mayoría de las conexiones anómalas en las que me ha tocado participar postquirúrgicas en RCP pues no salen con facilidad y cuando salen, salen después de mucha adrenalina y de mucho tiempo de reanimación. Entonces, pues, tiene mucho que ver con que la hipertensión pulmonar no se llevan para nada bien con la reanimación cardiopulmonar. Entonces, para concluir, ya un poquito pasaditos de tiempos, la RCP es una entidad dinámica, de tal manera que cuando reanimamos un paciente pensemos en que cada segundo, cada 30 segundos, cada 60 segundos es un paciente, es un miocito diferente. El tiempo y la reserva energético nos pueden ayudar a brindar tiempo de respuesta. O sea, si tenemos un paro cardíaco presencial, demos todos los esfuerzos en los primeros minutos, porque es ahí, sobre todo en cardiopatías congénitas, en donde tenemos una pequeña ventana. O sea, pasen esa adrenalina, ventílenlo bien, hiperventílenlo, comprímenlo de manera enérgica y veamos si en esos primeros segundos lo logramos adelante. Las diferentes fisiologías, y puso ahí entre paréntesis lo de fisiologías, nos obligan a pensar en formas de reanimar diferentes, o sea, tal vez cambiar esa parte de cuál comprimo más rápido, cuál comprimo más lento, y pues requiere un análisis de cada patología. Y ante el contexto y su complejidad, también saber o hacer esos análisis de futilidad y pues qué tan bueno, digo, se decide en equipo, continuar los esfuerzos de reanimación. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y pues una disculpa ahí por volarnos un poquito más del tiempo planeado. Rafa, pues muchísimas gracias por tu participación. En verdad fue muy enriquecedora. No sé si alguien tenga algunas preguntas. En paciente con hipertensión pulmonar, ¿se recomienda que sea sincrónico o asincrónico? Se refiere a las compresiones. Pues serían dos respuestas las que podría dar a esa pregunta. La primera, y es la más real, la más objetiva, es que no se ha encontrado ninguna recomendación que haga que la supervivencia sea mejor. O sea, podemos hacerlo sincrónico o asincrónico y realmente no se encuentra que alguna de hacerlo diferente tenga mayor retorno a la circulación espontánea. Pero si quisiéramos tratar de hacer una respuesta a esa pregunta, eh, eh, ventilar o hiperventilar a esos pacientes se vuelve fundamental. Entonces yo creo que una RCP que sea asincrónica, con altas frecuencias y bajos volúmenes, o sea, que conserven esa parte de no incrementar demasiado la presión intratorácica, podría ser una respuesta, ahora sí que ya a título personal. Pero pues sí, cuando revisa uno la bibliografía, pues no hay ninguna recomendación que haya demostrado ser útil si tienen hipertensión pulmonar. O sea, reanímalos, hiperventílalos, aporta oxígeno, descarta los precipitantes y pues ahora sí que esperemos un milagro, pues poca probabilidad de respuesta.
Muy bien. Oye, Rafa, fíjate que ahorita que lo estabas mencionando, tu protocolo CALS o el protocolo CALS, ¿será igual, será lo mismo en los diferentes momentos en los que se puede desencadenar el paro cardíaco? Lo hemos visto, a veces un paciente que entra realmente crítico para cirugía de urgencia puede llegar en paro en el pasillo y al primer monitoreo basal nos damos cuenta o diagnosticamos sin saber cuánto tiempo ya lleva en hipoperfusión o en paro, que el que está desencadenándose durante la inducción, que es quizá uno de los miedos más grandes que se tienen, la inducción que puede ser muy agresiva y ocasionar este paro, como cuando está iniciando la cirugía en la incisión, que a veces se apresura tratando de anular al paciente y que inicie la circulación extracorpórea como un mecanismo para la reanimación, o justo cuando está terminando la cirugía, vamos de regreso a la terapia intensiva, entonces durante el transporte detectamos que el paciente está en paro cardíaco. ¿Qué nos puedes decir de, será igual la toma de decisión, el liderazgo que se tiene que tener en cuanto a qué hacer? Me regreso, lo regreso a sala, lo abro otra vez o apresuro, como ya mencioné, para la circulación extracorpórea. Ok, entonces en cada uno de los escenarios, bajo análisis, responderé bajo aquellos análisis que se han hecho en los cursos, con aquellos que nos capacitaron y también por experiencias que hemos vivido. Si el evento de paro sucede antes de la inducción y todavía no estamos dentro de un contexto como sala de operaciones, donde metemos todos los recursos, considero yo que ya no es un paro cardíaco presenciado, no presenciamos el ritmo de paro y no tenemos esa velocidad de respuesta convencional. Entonces yo creo que la prioridad debe estar en tratar de restituir la circulación coronaria, o sea, compresiones coronaria y cerebral, y identificar el ritmo de paro y enfocarnos al tratamiento del ritmo de paro en cuanto tengamos posibilidad. Prácticamente ahí considero que aplicaríamos protocolo PALS, o tal vez, bueno, hay una adaptación hacia sala de operaciones, instalar vía periférica, todo lo que implique esa velocidad de respuesta, pero ya no lo trataremos como un paro cardíaco como tal presenciado hasta que estemos dentro de la sala y entonces conozcamos el ritmo de paro y podamos empezar a atenderlo. Habitualmente esos pacientes tienen que ver con hipoxia o con retención de CO2 o con alguna crisis de ansiedad, obstrucción de flujo, toda esa parte, pero así lo haremos antes de. Para de ahí en adelante, si sucede en la inducción, si sucede, sucede en la inducción, tratarlo como paro presenciado. Sin embargo, la esternotomía de emergencia no la dejaría como opción, ya que no tiene una esternotomía el paciente. Y pues la mayoría de los cirujanos con los que me ha tocado platicar este tema me recomiendan o me han descrito, y aquí vamos a ver qué opina el grupo, pues no hacer esternotomías de emergencia, o sea, reesternotomías sí, pero no hacer esternotomías de emergencia, salvo que todo esté listo para poder hacer una canulación emergente. Entonces, si el paro es en la inducción, aquí sí tratarlo como paro presenciado, enfocarnos a resolución de la arritmia, a estimulación eléctrica transcutánea, a desfibrilación temprana, cardioversión si es que así lo amerita, específicamente desfibrilación, el uso de fármacos, etcétera. Y en el escenario, bueno, de apresurar la canulación, creo que ahí no hay tanto conflicto. Lo hemos hecho todos, canúlalo ya y trata de entrar lo más rápido posible. Si incluso tenemos que pausar las compresiones, no importa, pero entremos. Y al momento de salir, esos escenarios sí me ha tocado y es en dónde estamos y qué tan lejos estamos de quirófano y terapia intensiva. Si estamos en sala, pues hacer un protocolo CALS nos ha funcionado terminar el masaje interno si la anatomía del paciente lo permite. Y si estamos en el trayecto, pues ver qué nos queda más cerca, pero llegar a un lugar en donde podamos encontrar un carrito de paro y todo el personal que nos pueda ayudar. Entonces, movernos a donde más cerca nos quede, pero sin lugar a dudas, no quedarnos en donde sucedió el evento de paro, a pesar de que los cánones de la reanimación dicen que el mejor resultado al reanimar es in situ. Para nuestros pacientes, esa no es la mejor respuesta y decidir hacia dónde los vamos a movilizar y qué nos queda más cerca para tener recursos, tanto materiales como humanos, que nos permitan responder mejor. Creo que sería como la respuesta a los 4 escenarios, aunque obviamente al momento de estar ahí, pues hacemos lo mejor que se puede, ¿no? Sí, perfecto, muy bien explicado y pues claro,
se aumenta un poco la complejidad en la toma de decisión, más en este tipo de pacientes. ¿Qué patología básica tienen? ¿Qué cirugía se realizó para tomar estas rutas críticas? Muy bien. El doctor Bolio pregunta, ¿hay alguna tecnología que en Glenn Fontaine favorezca más expandir el tórax con presión negativa, tipo un pulmotor, en vez de ventilación positiva a través del tubo endotraqueal? Hay tecnología que se está utilizando para adultos que es como una ventosa que se coloca en la caja torácica y entonces en vez de hacer énfasis en la compresión, se hace mucho énfasis al momento de jalar. Entonces, al hacer ese fenómeno ese tirón, te traes a la caja torácica y la retraes de manera más rápida. En particular, no es que la retraigas más, sino que lo haces más rápido. Entonces, la velocidad de reexpansión se incrementa y eso llena más las cavidades. No me he topado con que esto mismo se esté haciendo en población pediátrica. Ahorita lo que se está haciendo más en tema de reanimación es un programa que se llama Pedi Rescue, de un hindú ahí que se encuentra en los Estados Unidos, en el Children's Hospital of Philadelphia. Y lo que él está tratando de hacer es introducir métricas en la reanimación que hagan más objetiva la reexpansión torácica. Pero que esté introduciendo estos dispositivos de ventosa para generar succión, no, aunque creo que es una idea fabulosa, sobre todo en pacientes con esta fisiología que pregunta el doctor. Ahí está una oportunidad de algún emprendedor. Sale, gracias. Muy bien, y pues bueno, tienes muchas felicitaciones, la verdad es que fue una charla con mucha información, muy clara, muy sistemática, y en este tenor, pues obviamente creo que yo nada más te terminaría preguntando en cuanto al entrenamiento del equipo. Obviamente que se conozca el equipo es fundamental, pero sobre todo que tengan en conjunto estos entrenamientos, esta simulación, que entrenen en simulación en varios escenarios, tanto en los momentos en los que se puede presentar el paro, como en el tipo de cardiopatía que se presenta. Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho, digo, pequeño breviario, hace un par de años la American Heart reconoce esta parte de que después de 3 meses un reanimador que es entrenado de manera muy eficiente se vuelve un mal reanimador si no recibe ninguna recapacitación, ¿no? Entonces, reentrenamiento. Entonces, como tú lo acabas de decir, creo que los equipos que se comprometen a responder a pacientes tan complejos deberían de reentrenarse en reanimación, no solo cada 3 meses, cada mes, escenarios tal vez de 10, 20 minutos, pero que recuerden principios básicos y también favorezcan esa integración de qué va a hacer cada quien en esos esfuerzos de reanimación tan complejos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Doctor Bolio. Y que Aranza tiene la mano levantada, tiene un comentario. Te escuchamos, Sara. Hola. Yo tengo nada más como una duda. Pues nosotros que estamos en la terapia casi siempre vemos como el paciente en paro y lo que hacemos es correr a dar RCP. Es esta cuestión de los 60 segundos como que se tres. Digo, la verdad es que entiendo como toda la fisiopatología que nos comentó y todo eso, pero sí, o sea, habitualmente pues, estamos viendo el monitor, ¿no? Tenemos un paciente en paro y activamos el código de RCP. O eventualmente en el paro, pues estamos evaluando cuáles son las causas, pero ese protocolo lo utilizan también en terapia y qué resultados han tenido. Gracias. Sí, buenísima pregunta. De hecho, este protocolo no está diseñado para quirófano. Se creó para resolver las necesidades y la velocidad de respuesta en cuidados intensivos. Específicamente es para ese contexto. Y este tema de los 60 segundos, que les decía que ha sido una idea que nos ha costado trabajo difundir o transmitir, tiene muy buenos resultados y es muy exitosa cuando nos apegamos a ella. Por ejemplo, voy a poner así como con un escenario algo chusco, ¿no? Llega ese anestesiólogo a revisar a ese paciente,
verifica el marcapaso y él lo reconfigura como considera que estaba mejor en la terapia, durante el perioperatorio. Y se va, no avisa a nadie y el paciente, no lo sé, deja mal esa parte de la sensibilidad, termina haciendo un ritmo lento o una R sobre T. Y al iniciar el esfuerzo de reanimación, lo primero con lo que empezamos todos es con comprimir a ese paciente, porque está en paro, no hay flujo, vemos las líneas, vemos las curvas, no hay nada y empezamos el esfuerzo de reanimación. Pero detrás de todo esto había, ya sea una fibrilación que se desencadenó como consecuencia de un R sobre T, un marcapaso mal configurado, un ritmo lento que solo requería de un marcapaso que fuese reconfigurado, que entrara en modo asincrónico, o que incluso se utilizara una estimulación transcutánea. A veces solamente es que se desconectaron los cables. Entonces, en nuestra experiencia, en los casos que hemos tenido la paciencia de revisar eso, se disminuye la cantidad de veces que hemos tenido que comprimirlos. 60 segundos suena mucho tiempo, tal vez con la práctica, y lo hemos hecho, revisas el marcapaso en 10 segundos, y si te das cuenta que el marcapaso está bien, a los 10 segundos empiezas, pero damos ese periodo, esa ventana de 60 segundos, pues porque no todos tal vez tenemos esa velocidad de respuesta o ese entrenamiento. Pero de que nos ha funcionado detenernos un momento, incluso para administrar adrenalina, decir, a ver, aguanta, antes de poner esa adrenalina, checa que el marcapaso está bien, checa que no hay algo más que podamos hacer, incluso estar seguros que sí está en paro, o sea, que no fue que la línea se salió, se dobló, se tapó, etcétera. Entonces, esos 60 segundos nos ofrecen la oportunidad de cambiar un poquito el cassette, y una vez que ya estamos seguros que no hay una causa sencilla, entonces ahora sí ya vamos con todo en los esfuerzos de reanimación, y específicamente en esos pacientes. Algo que vimos que también funciona es hacer como identificación de, en este paciente se aplica protocolo CALS, pero abajo que diga, cierre de CIB salió bloqueado. Entonces uno ya sabe que cuando se acerca a ese paciente, en vez de iniciar con presiones, bajo ese letrero, debo de iniciar revisando el marcapaso, porque ya me están diciendo claramente que dependía del marcapaso. O paciente, no sé, pues operado de algo complejo y está sangrando. Pues inmediatamente que tú lo ves y cae en paro, verifica si no es hipovolemia. Y entonces, esos 60 segundos o menos nos permiten no empezar a ser tan agresivos en la reanimación y encontrar una causa sencilla. Si ya revisaste todo en 10 segundos y no hay una causa sencilla, pues vamos adelante, sigamos con las compresiones. ¿No nos los puedes dejar en 30 segundos? Pues lo podemos dejar en 30 segundos. La estadística de 60 segundos es porque de la poquita información que se tiene, el déficit neurológico no es mayor. Pero pues también nadie se pone a experimentar, a ver qué pasa con 30 o qué pasa con 60. Pues es un tema de reanimación. Pero lo podemos dejar en 30 si así nos da un poco más de tranquilidad. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, otra pregunta? Si no es así, pues Rafa, en verdad te agradecemos mucho tu participación, nos encantó la plática, nos dejas un panorama nuevo, amplio, un camino que tenemos que abordar como equipo quirúrgico, como equipo que maneja cardiopatías complejas, pediátricas. Charlie, ¿tienes algún comentario? Enrique, muchas gracias, Rafa. La verdad es que creo que siempre cuando nos enfrentamos ante este desafortunado evento, pues siempre hay como situaciones y creo que esta forma de responder sistematizado es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Creo que eso está súper bien establecido. Siempre falta el tener todos estos conceptos muy, muy claros y, como bien lo dices, siempre constantes en la sala de operaciones, porque, o bueno, en el momento que se presenta este evento, siempre hablamos de ok, hay un líder, pero siempre, sobre todo iniciando por nosotros los cirujanos, ¿no? Estamos dentro de la sala y entonces, a ver, espérame, no, no está en paro, a ver, comprímele un poquitito, o a ver, le doy 3, 4 compresiones y veo el monitor, etcétera. Pero creo que este tema de sistematizarlo es lo que puede hacer la diferencia. La verdad es que, como bien lo dice Enrique, nos dejas un panorama un poquitito, o más bien muy amplio, pero que como bien lo dijiste, esto se trata de hacerlo todos los días, porque desafortunadamente no sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar en cualquiera de estos escenarios. La verdad es que muchísimas gracias. Bueno, pues esperamos pronto tenerte nuevamente por aquí con algún otro tema. Y Enrique, bueno, pues también muchísimas gracias por
por coordinar esto y hacer la invitación a Rafa y al grupo que se conectó el día de hoy. Y queda Rafa invitado para que participe con nosotros todos los lunes. Nos juntamos a hablar de cardiopatía, no necesariamente anestesia, obviamente. Como viste, es un grupo amplio, complejo, desde el cardiólogo, intervencionista, perfusión, que es súper importante, los cirujanos y la intensiva, ¿no? Entonces, entre todos tratamos de dar nuestros comentarios y nuestros panoramas, nuestra visión desde cada trinchera que son, ¿no? Entonces quedas invitado cordialmente. Muchas gracias. Aquí estaré. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, pues para nada más comentarles, la próxima semana vamos a presentar el tema de una complicación que es frecuente y que desafortunadamente hasta el día de hoy tenemos muchos manejos, ningún efectivo, el quilotórax. Nosotros por ahí desarrollamos un protocolo que hemos estado implementando en el Hospital Infantil de México, entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Les agradezco a todos su presencia, su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que todos tengan muy buena noche.